Bueno, ¿cómo están? Habíamos quedado en la parte de fracturas diaficiarias del húmero. Acá habíamos dejado una imagen donde vemos qué tipos, cuáles son las localizaciones del hueso y con sus nombres específicos. La epífisis, que son las partes más del extremo del hueso largo, las metáfisis, que están entre la epífisis y la diáfisis, que es la parte central o la parte del medio donde se ubica la médula ósea, ¿sí? Las fracturas diaficiarias del húmero, entonces, de la parte media donde se ubica este tubo de hueso largo con la parte de la médula, se da perdón, mayor incidencia en la quinta década de la vida y suelen ser expuestas. El otro porcentaje suele ser de fracturas patológicas de origen oncológico, ¿sí? O sea, patológicas. Se hace un tratamiento ortopédico. Bien, y la clasificación tenemos, por ejemplo, según partes blandas, cerradas o expuestas, es decir, que se vea el hueso o que esté en contacto con el exterior o no, y según la localización también, es de la parte más metafisiaria o diaficiaria, ¿bien? Y según la configuración, con minutas, es decir, que tengan fragmentos, que sean transversas, oblicuas, segmentarias, como habíamos visto en otras clasificaciones previamente. Indicaciones de cirugía. ¿En qué pacientes vamos a indicar cirugía? En el fracaso en la reducción, fracturas transversas, fracturas expuestas, fracturas patológicas, fracturas bilaterales o en los pacientes politraumatizados. En cualquiera de estos casos se indica cirugía, ¿sí? Ya que las fracturas expuestas son muy complejas, sobre todo contaminadas, después se necesita hacer un toalé quirúrgico, por eso es una indicación de cirugía. La fractura patológica también, cuando se suele hacer una fractura patológica, suele ser grave, suele ser completa, ¿no? Una fractura bilateral, es decir, que tenga dos fragmentos fracturados, o sea, bien complicada, o un paciente politraumatizado que puede tener cualquiera de todas estas condiciones, etc. Bueno, ahora vamos con el codo. En la fractura del codo sabemos que compromete uno o todos los extremos epifisiarios de esta articulación. Tenemos fracturas del extremo distal del húmero, fracturas del extremo proximal del radio o fracturas del extremo proximal del cúbito. Acá tenemos una imagen con ejemplo de cada uno. La fractura supracondilia del húmero, acá les dejo otra imagen donde aparecen las estructuras del codo, ¿sí? Donde está el radio, donde está el cúbito, tenemos el húmero, ¿sí? La parte supracondilar de una fractura, o medial o epicondilar de fractura, y se ve de esta manera. Con respecto a las imágenes que podemos hacer para este tipo de patologías, radiografía anteroposterior, radiografía de perfil, tomografía axial computada y una reconstrucción en 3D. ¿Qué tipos de fractura vamos a encontrar del codo? Extraarticular, intraarticular o parcial, y también la intraarticular con minuta, ¿sí? Y hay una imagen de cada una. Con minuta siempre que tiene varios fragmentos. La idea de esto es restaurar la forma anatómica en el tratamiento, que es una forma anatómica triangular estable. Acá les dejo cómo sería la forma triangular que tenemos que lograr una vez que encontramos una fractura así de complicada, ¿no? Sobre todo porque la cuestión funcional de esa parte es muy importante y muy compleja. Después existen las fracturas de la cúpula radial, 30% de las fracturas del codo se dan en este caso. El mecanismo de producción es una caída sobre la mano con el codo en ligera flexión y el antebrazo pronado. Ahí tenemos una imagen de cómo cae. El 85% ocurre entre las pacientes de 40 y 60 años y es más frecuente en las mujeres, ¿sí? La tipo 4 se agrega la luxación. Ya sabemos que hay una clasificación de la cúpula radial de acuerdo a si ortopédico quirúrgico, 1, 2, 3, 4, ahí como ven las imágenes. La grado 3 ya es más complicada, hay varios fragmentos, ¿sí? En las fracturas no desplazadas se hace tratamiento ortopédico y en las fracturas desplazadas, como siempre, el tratamiento quirúrgico. Es casi un speech, como ven, esto de cuándo se da la cirugía y cuándo es un tratamiento ortopédico. Bien, luego vamos a ver fractura de olecranon. La solución de continuidad que ocurre a nivel del olecranon producida por un traumatismo directo o indirecto, ¿sí? Sería avulsión. Hay una clasificación que es la de Monroe, tipo 1, tipo 2 o tipo 3, y se ven de esta manera cada una. Lo que nos tiene que quedar respecto a la fractura del olecranon es que si hay desplazamiento estable, se utiliza